Hola a todos, Kevin por acá. Esta es una nueva clase para Octopus FX Academy y pues básicamente vamos a estar hablando acerca de el directional bias y todo su entorno. Personalmente pienso que esta clase va a ser un detonante a que ustedes puedan prácticamente quitarse una venda de los ojos y que puedan empezar a ver al price action según el tipo de traders que son ustedes. ¿Ok? Yo me encuentro en GBP/USD en un gráfico diario. Como todos ustedes sabrán, a partir del mes de septiembre del año 2017, yo empecé a operar únicamente el GBP/USD. Por lo tanto, al empezar a operarlo y solamente operar ese par, me tomé mucho tiempo para estudiar exactamente cuál era la estructura permanente, que es la de altas temporalidades, como por ejemplo un gráfico mensual en este par, cuál es la estructura más cercana, que es probablemente las estructuras intradiarias, y cuál es esa estructura de plazo medio, por decirlo así, que me va a proveer de todos los escenarios operativos posibles que yo voy a tener según mi perfil de trader. Ese es el gráfico diario. ¿Por qué? Porque yo soy un intraday trader. A mí me gusta operar intradiariamente. ¿Ok? Yo no me voy tan al extremo del scalping, ni tampoco me voy tan al extremo del swing trading o del macro trading, como lo quieran ver. Me quedo en un rango intermedio llamado intradiario. ¿Ok? Muy bien, yo creo que para entender este tema a profundidad, yo creo que es importante que tengamos definido qué es realmente el directional bias. ¿Cómo sé cuál es el directional bias? ¿Cómo elijo mi directional bias? ¿Cómo o cuándo sé que debo de cambiar mi directional bias? ¿Ok? Cuándo debo de estar bullish en un par, cuándo debo de estar bearish en un par, cuándo debo comprar, cuándo debo vender, cuándo debo abstenerme de hacer trading en un par. Yo creo que si no entendemos eso, si no tenemos ese concepto totalmente asimilado en nuestro trading, vamos a fallar más. ¿Ok? Ojo con lo que acabo de decir, vamos a fallar más. ¿Por qué digo fallar más? Porque independientemente, aunque comprendamos al price action de una manera increíble, siempre vamos a fallar. Siempre. Somos humanos, cometemos errores y el mercado no es 100% predecible. Por lo tanto, el margen de error siempre está y siempre vamos a fallar. Entonces, antes que nada, quiero aclararles que el directional bias es una decisión personal. Y con esto trato de decirte de que tu directional bias puede diferir del directional bias de otra persona y los dos pueden tener tanta razón. ¿Por qué? En primer lugar, cada uno de nosotros como traders pensamos diferente, vemos cosas de diferente manera. A pesar de utilizar los mismos conceptos, podemos ver, podemos aceptar, podemos utilizar lo que vemos en un gráfico de diferente manera. Por lo tanto, donde alguien compra, otro puede vender y los dos pueden ser rentables, por supuesto que sí. Nada más que utilizan los escenarios que el price action les provee de una manera totalmente distinta. Y eso es lo que hace al trading tan bonito y tan personal. Es por eso que el trading debe convertirse en algo donde solamente nosotros podamos decidir e influir en nuestras propias decisiones. Ningún otro trader me puede venir a decir a mí que mis ventas están mal. Ningún otro trader me puede venir a decir a mí que mis compras están mal, porque yo soy quien conozco la estructura que estoy operando y de qué manera lo estoy haciendo. Ojo, hablo en el caso de personas que están utilizando los conceptos de manera correcta. Por lo tanto, yo como su maestro, yo no puedo decirles a ustedes tu análisis está bien, tu análisis está mal, pero sí te puedo decir, utilizaste bien este concepto o utilizaste mal este concepto. Estás errando en esto, estás errando en lo otro, pero jamás podré decirte no compres o no vendas, porque puedes tener tanta razón como yo que estoy haciendo lo contrario. ¿Entiendes?
Entonces, ya hablando técnicamente, yo creo que el principal peldaño que hay que subir, el principal escalón que hay que dominar para poder entender el ecosistema del directional bias, cómo elegirlo, quién soy yo como trader, es en primer lugar tener un perfil de trading completamente definido. ¿Qué tipo de trades te gustan? ¿Te gustan los trades de corto plazo? ¿Te gustan los trades de mediano plazo? ¿Te gustan los trades de largo plazo? ¿Qué tipo de trading haces? Por ejemplo, yo que soy intradiario, yo sé que solamente hago operaciones intradiarias, solamente. ¿Por qué? Porque es lo que me gusta, porque es en lo que me siento cómodo operando y porque es en lo que me siento cómodo analizando. Entonces, te pregunto a ti, ¿cuál es el tipo de trading que a ti te gusta? Si no lo tienes definido, tú no existes en el mundo del trading. Tú no eres trader. Tú no eres trader. Si no tienes definido lo que vas a operar, no puedes operar. No sabes lo que estás haciendo porque vas a ver el mercado y lo vas a ver de una manera tan confusa que mejor te digo, no hagas Forex. Tienes que tener una identidad como trader completamente definida y eso solamente va a venir a través de la práctica y del tiempo que le dediques a las gráficas. Muy bien. Entonces, una vez uno tiene definido el perfil de trader que quiere ser, y en esta clase nos vamos a enfocar en mi estilo de trading. Ojo, esto lo puedes aplicar a cualquier estilo de trading, no solamente al intraday, ¿ok? Pero también sé que la mayoría de mis alumnos son intraday traders. Algunos son swings traders, algunos son macro traders, ¿ok? Esta clase está diseñada para revisar los conceptos que vamos a ver como parte de un intraday basis, pero eso no quiere decir que no sea aplicable relativamente a los demás estilos de trading. Por lo tanto, ok, vamos a hablar acerca del Power of Three. Yo creo que este es uno de los conceptos básicos y de hecho yo creo que esta es la base para el entendimiento de lo que realmente significa el Directional Bias, porque gracias al Power of Three nosotros vamos a poder entender exactamente de qué manera se nos presenta la oportunidad de elegir un Directional Bias. Muy bien. Quiero que observen esta barra negra que yo tengo dibujada acá, muy bien, donde yo tengo varios labels, varios textos ahí, y al final encierro el concepto como el Power of Three. Como todos ustedes sabrán, The Inner Circle Trader es el creador de estos conceptos, es quien prácticamente invirtió tantos años de su vida en poder entender al price action de mejor manera. Yo creo que uno de los conceptos que ayudó a Inner Circle Trader a poder ser quien hoy es el concepto del Power of Three, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos una vela diaria o una barra diaria, como lo querramos observar. Muy bien, en este caso estamos en un gráfico diario, por lo tanto vamos a tomar la misma referencia para el dibujo. Yo tengo una vela diaria o una barra diaria donde yo sé que toda vela en el gráfico de Forex, ¿ok? Toda vela en el gráfico de Forex tiene un precio de apertura, que en este caso es esta zona de aquí abajo, un precio mínimo, que es el final, ¿ok? Un precio máximo, que es el principio, bueno, o al revés, en este caso sería este el principio y el máximo sería el final, y el cierre, que es prácticamente el fin del día, ¿ok? Todas las velas, todas las barras, todos los pares, todas las estructuras tienen lo mismo. Ustedes no saben, chicos, ustedes no saben cuánta información hay dentro de un precio de apertura, un mínimo, un máximo y un cierre. Hay un mundo completo por entender ahí. Entonces, el Power of Three básicamente es un concepto, ¿ok?, que utiliza tres elementos como parte de su desarrollo. En primer lugar, el primer elemento es el elemento de la acumulación. O sea, en todo día de trading, el inicio de ese día de trading muy probablemente puede ser comenzado con una acumulación, ¿ok? Luego, el Power of Three idealmente observa la manipulación como el segundo paso, ¿ok?, al desarrollo de ese día de trading, y finalmente la distribución, que es la etapa final, ¿ok?, del día de trading, y respectivamente están distribuidos de esta manera. Entonces, por ejemplo, cuando el día abre, ¿ok?, nosotros estamos en un periodo de acumulación, ¿ok? Obviamente estoy hablando del caso, el caso ideal del Power of Three.
Luego, que sigue la manipulación, es lo que nosotros conocemos como Judah Swing, ¿ok? Por lo tanto, ese Judah Swing o esa manipulación, esa etapa de manipulación, va a ser la etapa que nos va a permitir a nosotros entrar en sincronía con el directional bias de ese día. Muy bien. Entonces, después de la etapa de manipulación, después de la etapa del Judah Swing, donde sabemos en nosotros que tenemos una ventana de trading muy clara, es donde nosotros adentramos, ¿ok? En una operación, nosotros entramos en una operación y aprovechamos toda la etapa de expansión de ese día. Entonces, el rango diario se divide, ¿ok? Entre el mínimo del día, el máximo del día, ¿ok? Y todo lo que está adentro compone al rango diario de trading. Entonces, el Power of Three, básicamente, en este caso estamos hablando de un gráfico diario, como les digo, nosotros estamos ante el desarrollo de un día de trading de la manera idealmente posible, ¿ok? Que de hecho, es muy probable que los días se comporten de esta manera y ya vamos a ver exactamente cómo podemos aplicar eso, ¿ok? Entonces, básicamente, para alguien que es intraday o una persona que opera el corto plazo, tiene que entender, ¿ok? Cómo se manifiesta el Power of Three día con día, ¿ok? No todos los días vamos a tener una etapa de acumulación, no todos los días vamos a tener una etapa de manipulación, ¿ok? Probablemente el día comience, inmediatamente tome el rumbo que iba a tomar y nosotros probablemente no pudimos aprovechar el movimiento tendencial completo, como en otras ocasiones podemos incluso llegar a entrar en el máximo, en el mínimo del día y poder aprovechar todo el movimiento de expansión durante la vela diaria. Pero básicamente el Power of Three utiliza la acumulación, la manipulación y la distribución como parte del desarrollo de un día de trading, ¿ok? Entonces, dentro de la lógica de comprar o vender, nosotros sabemos en este caso que esto es una bala o una barra, perdón, una vela alcista. Sabemos nosotros que la mejor oportunidad de comprar es debajo del precio de apertura. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra la etapa de manipulación, ahí se encuentra el Judah Swing, ahí posiblemente se encuentra aquel patrón o concepto que nosotros ya sabemos y sabemos manejar muy bien para poder entrar en una compra y aprovechar toda la expansión y finalmente salir cerca del cierre o incluso posiblemente en el máximo del día en una compra. Muy bien, entonces básicamente esa es la explicación más fácil de entender acerca del Power of Three. El Power of Three es el desarrollo del rango diario de trading utilizando acumulaciones, manipulaciones y distribuciones. Muy bien, una vez teniendo esto claro, chicos, nosotros podemos comenzar, ¿ok?, a estudiar exactamente el comportamiento de este fenómeno en una porción del price action. ¿Ok? Entonces, al hablar de directional bias, y como ya sabemos que el directional bias es una decisión personal, yo elijo el directional bias que voy a tomar en un par. Yo elijo si voy a comprar, yo elijo si voy a vender, yo elijo si no voy a operar este día. Entonces, una vez entendiendo eso, ¿ok? Una vez entendiendo eso, es que lo primero que tenemos que hacer es utilizar los rallies, que son los movimientos alcistas, y los dips, ¿ok? Para ubicar cuáles son esos swing points o niveles de soporte y resistencia clásicos, ¿ok? Que nos van a ayudar a nosotros a interpretar estructuras. Prácticamente lo que les estoy diciendo es que nosotros tenemos que ver de manera fractálica el 100% de las veces al precio. Si vamos a estudiar un par, tenemos que ver a ese par como una estructura fractálica, como una estructura que sigue una simetría. Muy bien. Y cuando entendemos eso, nosotros podemos adentrarnos al estudio del price action y poder entender finalmente el directional bias. Muy bien. Ahora sí vamos a ir a la parte práctica, muy bien, de lo que vamos a ver el día de hoy. Y quiero que observen este pedazo de price action que tenemos acá. Nosotros prácticamente estamos ante 2/3 de un año completo de trading que viene desde aproximadamente marzo y finales de marzo del año 2013 hasta octubre o principios de octubre del año 2013. Por lo tanto, tenemos 2/3, como les menciono,
de un año de trading, 2/3 aproximadamente, ¿muy bien? Entonces, cuando nosotros estamos ante este price action, nosotros estamos viendo un año en acción. Entonces, ya se imaginan la cantidad de operaciones a la cual nosotros podemos adentrarnos dentro de todo este rango operativo. Este pequeño monto de velas japonesas, no son 365 evidentemente porque no está el año completo, hay menos de 300 velas acá. Nosotros tenemos entonces, ¿ok? Un completo mapa que hay que descifrar para poder entender qué se debió haber hecho, qué se debió haber interpretado dentro de este price action en el año 2013 y de qué manera nosotros pudimos habernos dado cuenta exactamente que pudimos haber mantenido un solo directional bias en todo el año, o 2 directional bias en todo el año, o 3 o 4 o 5 directional bias diferentes dependiendo de dónde nos encontrábamos. Muy bien. Entonces, como ustedes saben, ¿ok? El clásico momento para leer una estructura es cuando nosotros estamos viendo las formaciones de fractales, ¿ok? Entonces, quiero que se tomen un momento para apreciar esa estructura y que vean en su mente, ¿ok? Y visualicen en su mente cuáles son esos puntos de soporte y resistencia más obvios en este price action. Piénsenlo bien. ¿Cuáles son los puntos de soportes y resistencias más obvios, ¿ok? En este price action? Yo creo que nosotros prácticamente podemos observar que el precio se encapsuló la mayor parte del año dentro de un rango que compone un máximo y un mínimo. Y es este mínimo, ¿ok? Que es el mínimo más bajo del año y este máximo. ¿Ok? Que hasta ese momento era el máximo más alto de este price action. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos al precio embotellado en un rango de trading. Hay algo que yo aprendí de mis mentores y no porque lo haya escuchado de ellos, sino porque la experiencia, después de haber aprendido de ellos, me ha dicho algo y quiero que ustedes lo sepan también. En Forex, todo se trata del rango. Y cuando digo el rango, me refiero a cualquier tipo de rango. Me refiero a ese rango que te va a permitir entender cuál es el comportamiento del price action, por qué el precio hace lo que hace y dentro de qué limitantes lo hace. Todo se trata de aprender a visualizar el rango. Entonces, ya una vez que yo ya les dé tiempo para poder leer esta estructura, quiero que observen cómo el precio ha hecho movimientos, ¿ok? Arriba y hacia abajo y hacia abajo y hacia arriba, una y otra vez, una y otra vez. Y quiero que entonces piensen ustedes, vamos a suponer que somos traders intradiarios y que nos gusta el trading de corto plazo. Nosotros pudimos haber obtenido dentro de todo este año trading múltiples opciones para comprar y vender. Nosotros pudimos haber vendido acá, pudimos haber comprado acá, vendido acá, comprado acá, ¿entienden? Pero vamos a visualizarlo de manera microscópica porque quiero que entiendan cuál es el error. ¿Ok? De eso se va a tratar esta sesión, de identificar el error de la mayoría de los traders por la cual no progresan, por la cual no saben definir su directional bias, ¿ok? Y es que no saben lo que buscan. ¿Muy bien? Vamos a pasar a otro escenario en GBP/USD donde quiero que observen esto de la manera en la que yo lo veo. ¿Ok? Ya les pedí que vieran esto de manera fractálica, ya les pedí que vieran esto de la manera de soportes y resistencias obvios en el gráfico, sin adentrarnos en conceptos raros, simple y sencillamente viendo dónde han sido esos lugares donde el precio ha tenido movimientos reactivos hacia la otra dirección. Por lo tanto, hemos encontrado soportes y resistencias clásicos. Y yo creo que nos hemos encontrado con un escenario muy parecido a este. Quiero que observen toda esa estructura y quiero que observen como con algunas líneas y con algunos puntos obvios de inflexión en el precio, yo pude destruir, ¿ok? Pude despedazar esta estructura en diferentes secciones que nos van a proveer de información sumamente valiosa. Entonces, en primer lugar, quiero que entiendan que cuando nosotros hablamos de directional bias y específicamente hablando del directional bias intradiario que vayamos a escoger, nosotros tenemos que tomar como referencia el gráfico diario. Para mí es sumamente importante entender cuál es la estructura del gráfico diario
y cuáles son esos puntos obvios de soportes y resistencias, cuáles son los objetivos obvios de soportes y resistencias que me van a permitir a mí tener un rango de desplazamiento en el precio. Muy bien. Entonces, quiero que se fijen cómo nosotros tenemos un mínimo acá, ¿ok? Cada vez que se forma un swing low, cada vez que se forma un swing high, nosotros estamos ante la presencia de algo que ya conocemos como el patrón de 3 velas, que contiene una vela, ¿ok? En este caso es un swing low, por lo tanto tenemos una vela con un mínimo y 2 mínimos más altos a sus lados, creando, muy bien, creando lo que nosotros ya conocemos, muy bien, como un swing low, ¿ok? Este patrón de 3 velas es sumamente importante para entender cómo podemos leer el price action en cuanto a directional bias. Ojo con eso, nosotros estamos hablando acerca de dirección en esta clase, no acerca de precisión. Entonces, nosotros tenemos acá un patrón de 3 velas y quiero que se observen lo siguiente. Yo he visto a muchos traders, ok, ya vamos a hablar específicamente de un ejemplo de eso, que lo que buscan es operar las puntas de las tendencias. O sea, ellos quieren agarrar el retroceso exacto. Por ejemplo, ellos quieren comprar justamente en esta colita. Ellos quieren comprar o quieren vender justamente en este máximo. ¿Entienden? Y déjenme decirles lo siguiente, y es algo que yo les he tratado de manifestar durante mucho tiempo. Forex no se trata, ¿ok? Forex no se trata de operar la punta de las tendencias. ¿Se puede hacer? Por supuesto que sí. Yo creo que ha quedado plenamente demostrado. Y precisamente por eso es que mis propios alumnos buscan hacerlo. Porque es posible, pero no es la obligación del trader operar eso. La obligación del trader es adentrarse en una tendencia y ser rentable. Eso es todo lo que tienen que hacer, importándonos si tomamos las colas o las puntas de un movimiento tendencial completo. Ese no es el objetivo del trader. Podemos ser muy precisos, sí, pero lo que importa es ser rentable, no tener la razón. ¿Entienden? Entonces, cuando nosotros estamos ante una formación de un swing low, y quiero que observen acá cómo yo marqué con líneas, ¿ok? Movimientos obvios de inflexión del precio. En primer lugar, el mínimo más bajo que teníamos hasta ese momento, ¿ok? Y cómo fue irrespetado en esta zona de acá. En segundo lugar, algunos otros mínimos que también fueron irrespetados por parte del precio, algunos máximos que fueron irrespetados, y en todos esos que yo marqué, estamos obviamente ante patrones de 3 velas. Bien, entonces, hablando ya de estructura de mercado, quiero que entiendan ustedes de que si nosotros vamos a ser alcistas en un mercado, en una estructura, nosotros tenemos que tener, ojo con esto, nosotros tenemos que tener como escenario ideal un swing low identificado o un swing high identificado. En este caso tenemos un swing low. Entonces, quiero que observen cómo el patrón de velas a mí me va a proporcionar, ¿ok? Esa estructura fractálica que me va a indicar cuál es el mejor escenario de compra o de venta que yo puedo empezar a utilizar. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a tomar como regla, ojo con esto, cada vez que nosotros veamos un swing low, ¿ok? Vamos a ubicarnos en la tercera vela, o sea, en la última vela de ese patrón. Lo que, mejor dicho, es la vela que realmente define a todo esto como el patrón de 3 velas, ¿ok? Es la última, es la que confirma que esto realmente es un swing low, ¿ok? Esa vela, ¿ok? Se vuelve prácticamente, ojo, el catalizador del fractal. Por lo tanto, si nosotros vemos una ruptura por parte de la vela siguiente o 2 velas después, 3 velas después, no importa, la vela que rompa los límites máximos o mínimos de la tercera vela de un patrón de 3 velas o de un swing low o swing high, ¿ok? Es precisamente esa vela la que nos va a indicar que estamos nosotros pasando desde un escenario bajista a un escenario alcista. Muy bien, entonces ubicándonos aquí en el gráfico diario, nosotros lo que andamos buscando, muy bien, es un swing low. Quiero que observen este swing low. Es un swing low que tenga un mínimo, 2 mínimos a sus lados, por lo tanto sabemos que intradiariamente, si yo me voy a un gráfico de temporalidad menor, yo me voy a dar cuenta que aquí estoy ante un fractal alcista. Muy bien, ahora bien, cuando yo veo esta última y tercera vela,
¿ok? Cerrar, y yo soy o quiero buscar compras en el mercado, yo voy a esperar que la vela siguiente o velas siguientes, ¿ok? Quiebren las limitantes del patrón que me acabo de formar acá. O sea, el máximo de esta vela va a ser el limitante para pasar de una estación bajista, como lo hemos estado en todo este impulso bajista, a que a una estación alcista. ¿Por qué? Porque estamos viendo un market shift. Es lo que conocemos como un market shift, es lo que conocemos como un patrón fractálico. ¿Ok? Entonces, esa tercera vela, que puede ser la limitante, es la que nos va a dar a nosotros el indicativo de cuándo nos estamos saltando del charco alcista al charco bajista y al revés. Entonces, en este caso, quiero que observen. Vamos a esperar entonces que la vela quiebre el máximo anterior, o sea, el de la tercera vela, y finalmente, ¿ok? Cierre por encima de él. De esta manera, nosotros estamos asegurándonos que estamos pasando de un estado alcista, perdón, de un estado bajista a un estado alcista. Y vamos a esperar que todas las velas subsecuentes, ¿ok? No lleguen al punto de irrespetar el mínimo de sus velas anteriores. O sea, una vez yo ya estoy con esta vela, que es la que quiebra el limitante del patrón de tres velas, o sea, del swing low, y que ya sabemos que esa es la vela que nos mueve de una etapa bajista a una etapa alcista, vamos a esperar que sus mínimos y sus máximos sean los objetivos del rango diario que debe de ser respetado. Muy bien, entonces nosotros tenemos acá el máximo y nosotros tenemos acá el mínimo. Por lo tanto, vamos a esperar, voy a eliminar esta vela que yo tengo acá. Vamos a esperar que esta vela siguiente, ¿ok? Supere al máximo del día anterior y que sea incapaz de superar el mínimo del día anterior, porque de lo contrario posiblemente estemos ante la formación de otro patrón de velas, pero como swing high, ¿se fijan? Entonces, siguiendo la lógica de una estructura alcista, nosotros tenemos que esperar entonces que todos los días, ¿ok? Veamos un movimiento que quiebre los máximos del día anterior. Y en ese sentido vamos a estar nosotros ubicados siempre, muy bien, ante movimientos alcistas. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en el que el precio deje de hacer lo mismo. ¿Entienden? Entonces, quiero que observen cómo de manera lógica nosotros podemos utilizar el máximo y el mínimo del día anterior para saber cuál es el directional bias predominante en el día siguiente. Muy bien. Entonces, ya utilizando esa lógica, comprendiendo eso de manera totalmente muy bien asimilada, quiero que observen esto y vamos a aplicarlo acá ahora. Bien, tenemos el mínimo acá y nosotros vamos a estar esperando que todas las velas siguientes, ¿ok?, hagan exactamente lo mismo. O sea, que quiebren los movimientos del máximo anterior y que sean incapaces de quebrar el movimiento del mínimo anterior. En este caso vamos a seguir siempre en una tendencia alcista cuando veamos que esa regla se cumpla. Ojo, cuando el precio deja de hacer eso, entonces nosotros estamos ante la formación de un posible swing low. Y ahí definitivamente ha terminado, ¿ok?, ese escenario de alcismo. Ese escenario alcista, donde nosotros solamente andamos buscando por días alcistas. Ojo con esto, no todos los días se van a comportar de la misma manera. Y entendiendo eso, quiero que analicemos el price action que hay en esta porción del precio para que podamos entender exactamente qué es lo que hizo el precio y van a haber cosas muy interesantes que van a explotar su cabeza. Bueno, en primer lugar, y el primer movimiento que nosotros tenemos, o el primer rango que nosotros tenemos, es el rango que coincide con este mínimo y con este máximo de acá. ¿Ok? Muy bien. Entonces, quiero que observes cómo el precio, después del swing low,
¿ok? Después del swing low, la vela siguiente a la tercera vela, muy bien, es una vela totalmente alcista, muy bien, por lo tanto, es una vela que destruye completamente al máximo del día anterior y que es incapaz de destruir al mínimo del día anterior. Por lo tanto, sabemos de que esta vela es la que nos da la indicación de que ahora estamos ante qué. ¿Ante qué estamos ahora? Ante una etapa alcista. Bien. Aquí intradiariamente, después de este swing low en gráfico diario, intradiariamente podemos empezar a ubicar escenarios o setups de compra. Muy bien, entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, la vela siguiente nosotros esperamos que haga ¿qué? Que neutralice la liquidez del día anterior y que sea incapaz de neutralizar la liquidez por debajo de ese día anterior. Es exactamente lo mismo que vuelve a ser el precio. El siguiente día, si ustedes se fijan, es una vela que se queda dentro del rango del día anterior, por lo tanto, ¿modifica esto nuestro escenario alcista? Todavía no lo modifica por el simple y sencillo hecho de que es una vela que no hay respetado el mínimo del día anterior, ni tampoco el máximo del día anterior, por lo tanto, estamos todavía dentro del rango, siempre en un escenario alcista, pero también observamos que esa vela realmente se convierte, muy bien, en una tercera vela de otro swing high. Por lo tanto, nosotros debemos de haber frenado nuestras compras en este momento. ¿Entienden? Debemos de haber frenado nuestras compras en este momento porque ya estamos ante un swing high. Por lo tanto, nuestra etapa fractálica de compras después del swing high, después del swing low, perdón, y después de que esta vela nos haya provocado pasarnos al charco alcista, ya debemos haber pausado. O sea, realmente pudimos haber aprovechado nada más un día de compras después del movimiento de esta gran vela acá. Y al mismo tiempo nos está indicando esta tercera vela un stop. O sea, nos está diciendo ya no compres más. ¿Por qué? Porque estoy creando un swing high. Por lo tanto, esto se puede interpretar como un retroceso y es efectivamente lo que sucede 2 días después. Lo interesante acá es que 2 días después se forma una vela que nosotros conocemos perfectamente como un Seek and Destroy candle, ¿ok? Les voy a dar un dato interesante acerca de las velas Seek and Destroy. Las velas Seek and Destroy tienen una particularidad y es que cada vez que nosotros estamos viendo un Seek and Destroy candle, probablemente, ojo con esto no va a suceder siempre, pero es muy probable que veamos un reversal cerca de corto plazo. ¿Ok? Repito, cada vez que nosotros vemos un Seek and Destroy, quiero que piensen en esa vela como un posible escenario de reversal y en este caso estamos ante un retroceso por un swing high y sabemos que se está formando una Seek and Destroy candle. Podemos comenzar a pensar de que quizás ese swing high, muy bien, finalice en lo que ahora sería un swing low, utilizando la vela Seek and Destroy como el mínimo y las dos velas subsecuentes, ¿ok? Tanto la de atrás como la de adelante como máximo más alto. Entonces, ¿qué se ha formado? Se ha formado otro ¿qué? Otro swing low de corto plazo. Por lo tanto, si nosotros vemos, ¿ok? Que la tercera vela es usada, ¿ok? Como un escenario alcista, ¿ok? Entonces nosotros estamos ante ¿qué? Ante otro posible movimiento que el día siguiente va a utilizar para moverse más alto y neutralizar la liquidez que hay por encima de todos sus máximos anteriores, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa en este ejemplo en particular? En este ejemplo en particular, volvemos a tener el mismo escenario. Por lo tanto, nos damos cuenta de que no podemos, ¿ok? Empezar a decir que vamos a entrar en una tendencia alcista o bajista porque estamos en un periodo total de acumulación. Y quiero que se fijen que en el panorama más alto realmente estábamos dentro de una acumulación. Y operar dentro de acumulaciones puede ser bastante tedioso porque no tenemos un directional bias completamente definido. ¿Entienden? Ahora bien, como estamos en un gráfico diario, estamos analizando el bigger picture, o sea, el panorama completo de lo que está sucediendo en el par, vamos a tomar entonces rangos más altos de precio
para así poder tener tendencias de mediano plazo definidas que nos van a ayudar a decidir en este tipo de acumulaciones cuál es el directional bias predominante según un rango mayor en el precio. Por lo tanto, el rango que vamos a utilizar es el que ya habíamos marcado, que comprende este mínimo y este máximo. Quiero que observen cómo el precio finalmente, ¿ok?, hace trading hasta llegar a estos máximos de acá. Muy bien. Lo que hace el precio al quebrar su máximo anterior, ¿ok?, es hacer ¿qué? Es hacer un swing low, luego quebrar el máximo anterior y empezar a ¿qué? Una etapa alcista. O sea, aquí tenemos otro fractal alcista que ha sido completamente violado y todas las velas subsecuentes vamos a esperar que hagan ¿qué? Vamos a esperar que lo que hagan sean movimientos que irrespeten los máximos de sus velas anteriores, o mejor dicho, del día anterior de trading, para finalmente, ¿ok?, para finalmente, ¿ok?, cerrar por encima o quizás que cerrar por debajo de ese precio del máximo del día anterior, pero siempre haciendo nuevos máximos. Por lo tanto, nos involucramos en otro momento alcista. Ahora bien, aquí vemos otro swing low. Quiero que observen esto. Una vez nosotros ya tenemos un rango de precios, nosotros sabemos que por debajo de estos mínimos, nosotros sabemos que por debajo de estos mínimos hay ¿qué? ¿Qué hay por debajo de estos mínimos? Hay sell stops, hay liquidez, ¿en forma de qué? En forma de órdenes pendientes. Por lo tanto, si nosotros observamos al precio bajar, nosotros tenemos que tener como objetivos esas zonas de liquidez que van a ser neutralizadas. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos una zona de liquidez por debajo de estos mínimos, tenemos dos mínimos iguales, lo cual nos provee una liquidity pool bastante obvia, que es la que yo acabo de marcar acá en color azul. Muy bien. ¿Y qué vemos? Bueno, nosotros vemos al precio haciendo un retroceso, ¿se fijan? Haciendo un retroceso. Ojo, estamos ante el retroceso de un swing alcista en temporalidad menor. Pero como somos intradiarios, vamos a utilizar el último swing high que vimos, que en este caso viene manifestado por esta vela. Hay un máximo y dos máximos más bajos a sus lados, por lo tanto se vuelve un patrón de tres velas. Y quiero que se fijen cómo esta tercera vela se convierte en esa delimitante que nos va a ayudar a nosotros a entrar, ¿okay? Nos va a ayudar a nosotros a entrar en una nueva etapa bajista intradiaria. Por lo tanto, esta vela, que es la siguiente, vamos a esperar que quiebre o neutralice la liquidez del mínimo anterior y que sea incapaz de neutralizar la liquidez del máximo anterior. Es exactamente lo que hace. ¡Boom! Luego la vela siguiente hace ¿qué? Hace lo mismo. Inicia manipulación, expansión y distribución. Y ¡boom! Un nuevo mínimo. ¿Qué hace la vela siguiente? Lo mismo. Inicia, manipula, expande y distribuye. Y lo mismo siempre. ¿Hasta qué? Hasta que veamos un nuevo swing ser creado. Entonces, todos estos 3 días, ojo, todos estos 3 días hubieron sido utilizados ¿para qué? Para vender. O sea, ¿cuál es el directional bias en esta semana? ¿Cuál es el directional bias en esta semana? Bajista. ¿Cuál es el directional bias diario para cada uno de estos días? Bajista, mientras no se cree otro swing low, mientras el precio todavía no irrespete la regla del máximo anterior o del mínimo anterior, y nosotros ya sabemos cuál es el directional bias utilizado para estas zonas. ¿Utilizando el qué? Utilizando el Power of Three, ¿ok? Vemos acá el ejemplo claro. Apertura, manipulación, hace un movimiento hacia arriba, manipulación, lo que conocemos como ¿qué? Como Judah Swing. Ahí está nuestra venta, boom. Expande hacia abajo, quiebra el mínimo anterior, por lo tanto vamos a esperar que el día siguiente, ¿ok? Si el precio hace nuevamente lo mismo, vamos a mantenernos en un directional bias bajista. O sea, toda esta semana fue bajista. ¿Utilizando el qué? El concepto, en primer lugar, del Power of Three, y utilizando el concepto del patrón de 3 velas, los swing points como catalizadores para escoger directional bias. Ojo, todos los días se mueven diferentes, no todos los días vamos a ver que sucede lo mismo, pero hay altas probabilidades de que estemos en sincronía con la tendencia correcta del mercado
si seguimos estos pasos. Entonces, ¿qué pasó después? Una vez el precio neutraliza la liquidity pool que está por debajo de estos mínimos, ¿ok? Nosotros ¿qué? Ya sabíamos que estábamos ante un rango alcista en temporalidad mayor. Por lo tanto, si nosotros utilizamos nuestro rango, ¿ok? Swing low, swing high, ¿qué sucede? Nos da la oportunidad de empezar a buscar oportunidades de compra otra vez. ¿En dónde? En nuestros niveles de OTE. Si nosotros utilizamos la confluencia del gráfico diario para ubicar estos niveles, vamos a dar cuenta que cuando el precio neutraliza la liquidez por debajo de estos dos mínimos iguales, nosotros podemos esperar al precio que empiece a hacer ¿qué? A formar swing lows. Y cuando forma swing lows, nosotros estamos esperando ¿qué cosa? ¿Qué cosa estamos esperando? Una nueva etapa de directional bias. Entonces, quiero que se fijen en este swing low. Ok, tenemos esta vela bajista. Tenemos dos velas con mínimos más altos a sus lados. Por lo tanto, ¿qué? Tenemos que un fractal alcista. Ok, cuando la tercera vela, muy bien, quiero que se fijen en esto. Cuando la tercera vela cierra, nosotros ya tenemos un market shift de temporalidad menor en esta zona de acá. ¿Por qué? Porque ha quebrado mínimos anteriores. ¿Entienden? Entonces ya estamos en una nueva etapa, en un nuevo escenario de compras. Ojo, en el gráfico diario, no quiere decir que todos los días. Quiere decir que en el gráfico diario estamos en una nueva etapa en el directional bias. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el cierre por encima de los máximos anteriores, ¿ok? Y además de eso, ¿qué tenemos? Tenemos una vela siguiente que es incapaz de quebrar el mínimo anterior, pero al mismo tiempo es incapaz de quebrar su máximo anterior. Todavía entonces, ¿ok? Todavía entonces seguimos en el mismo escenario de compras, pero el día no fue alcista, ¿ok? Si ustedes se fijan, el día cerró bajista. Sin embargo, pudimos haber tomado oportunidades de compras porque probablemente esto se manifestó como un optimal trade entry en esta parte de acá, ¿ok? Que pudo haber sido una compra intradiaria completamente. ¿Con qué objetivos? Objetivos del mínimo o el máximo del día anterior. En este caso, el máximo del día anterior debió haber sido el objetivo, ¿ok? Entonces aquí tenemos otra vela que ¿qué hace? ¡Boom! Quiebra el máximo del día anterior, hace nuevos máximos y efectivamente seguimos usando la misma regla una y otra vez. Y todos, si ustedes se fijan, tenemos otra semana en la cual el directional bias no nos cambió. Fue alcista y pudimos haber tomado oportunidades de compra dentro de toda esta semana. Entonces, ¿cuál es el siguiente objetivo en el precio dentro de este rally? Obviamente, el máximo anterior del rango que estamos usando. Ese era el take profit. Esa era la zona donde nosotros debemos haber dicho, ok, cuando el precio llegue ahí, estamos viendo que una resistencia, vamos a ver que ese máximo o mínimo está dispuesto a reaccionar. Puede ser en contra de nosotros o puede ser a favor de nosotros, pero va a reaccionar. Por lo tanto, aquí es donde surge la pregunta, Kevin, yo estoy en un panorama alcista. ¿Cómo sé si ese máximo anterior o ese nivel de resistencia va a ser respetado o va a ser violado? Y la respuesta es, no se puede saber eso. No podemos saber cuando un swing high anterior va a rechazar al precio o cuándo va a ser roto. Eso no podemos saberlo. Pero no necesitamos saberlo. ¿Por qué? Porque cuando yo observo esto y veo nuevos máximos, yo acá debería de haber estado fuera de mis operaciones. ¿Y qué voy a esperar que se forme ahora? ¿Qué se forme ahora? ¿Qué? Puede ser que sea un retroceso, sí. Puede ser que el precio continúe, sí, por supuesto que sí. Pero mientras yo no vea entonces que esta vela es utilizada o irrespetada en sus máximos, no puedo seguir comprando. Y entonces el siguiente día yo tengo una vela que se queda dentro de ese rango haciendo un retroceso nada más. Pero ¿qué tengo después? Tengo un swing low. Tengo un máximo, un mínimo, perdón, con máximos a sus lados. Y luego volvemos a la misma etapa. Y luego la tercera vela, que quiebra los máximos de los días anteriores, por lo tanto esperamos que la vela siguiente haga lo mismo. Y cuando la vela
deja de hacerlo, entonces nosotros tenemos que pausar y decir, ok, voy a esperar que se forme otro swing que me indique ahora hacia dónde hay que hacer trading. Es exactamente lo que ocurre. ¿Se acuerdan de los price heads? ¿Qué pasa cuando un precio se sale por fuera de un rango? Vamos a esperar que ese precio ingrese al rango de trading otra vez para que nosotros podamos seguir en sincronía con los movimientos que atraían. Eso es el price head. Entonces se forma otro swing low e inmediatamente después volvemos a hacer el mismo proceso. Entonces quiero que observen una y otra vez se cumple y se cumple lo mismo. Ahora quiero que se fijen en lo siguiente. Si nosotros utilizamos la parte estructural de un mercado, sabemos que al romperse este máximo, ¿qué se produjo acá? Se produjo un market shift alcista. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. Ahora bien, en nuestra mente está lo siguiente, aquí es donde quiero que observen la parte más importante de esta capacitación. En nuestra mente está lo siguiente. Okay. En nuestra mente está lo siguiente. Si el precio baja, yo lo voy a estar esperando, dicen algunos. ¿Con qué? Con mis sotes. Entonces ponen swing low, swing high. ¿Ok? Y ellos dicen, ok. Entonces yo lo que voy a hacer, Kevin, ojo con esto que les estoy dibujando. Yo soy un intradiario y yo sé que el precio está retrocediendo después de un market shift alcista. Ojo con esto. Entonces yo digo, ok, Kevin, yo voy a poner mi swing low y mi swing high en una temporalidad diaria y voy a marcar mis sotes como oportunidades de compra. ¿Está bien eso? Sí está bien, te puedo decir. Lo que no te puedo decir es que está bien que compres o vendas exactamente en esos niveles. Y te voy a explicar la razón. En primer lugar, al analizar esto y utilizando nuestros conceptos ya, ¿nosotros qué tenemos acá? Bueno, nosotros tenemos, en primer lugar, nuestros Optimal Trade Entries ya identificados. Tenemos el 61, el 70,5 y el 79. El 79 está cerca de lo que nosotros conocemos como un bullish order block. Por lo tanto, y al no tener otro order block acá más cercano o otro swing low que nos indique que puede ser ahí la reversión o que puede encontrar el precio soporte en esa zona, yo sé que este order block se vuelve importante. Por lo tanto, para mí, yo voy a esperar el nivel del 79% para ser retesteado porque el precio probablemente necesite llegar hasta ese order block, ¿ok? Para ser rechazado. Efectivamente es lo que sucede. El 79% está justamente encima del order block, por lo tanto ese era el nivel que nosotros teníamos que tener en mente. Ahora bien, te explico lo siguiente. Nosotros venimos con un directional bias bajista, ¿te fijas? Porque tenemos un swing high acá, la tercera vela es violada en sus mínimos, por lo tanto esperamos que el día siguiente haga lo mismo con el mínimo anterior. Y así llegamos hasta qué momento dejamos de hacerlo. ¿Hasta qué momento dejamos de hacerlo? Hasta que llegamos al nivel que tenemos preparado como un posible nivel de compras, ¿correcto? Ojo, ¿es todavía un directional bias diferente solo porque hay un nivel de compra? No. Ese es el error de muchos. Quieren comprar en este swing low a swing high cuando el directional bias sigue siendo bajista. El precio no me ha dado a mí ningún indicio de que se está formando un fractal low para volver a cambiar el directional bias a alcista a precios mayores. No me ha dado ningún indicio en el gráfico diario. Entonces, ¿por qué diablos yo voy a comprar en ese 79 exactamente siendo intradiario si el directional bias del gráfico diario sigue siendo bajista? ¿Por qué? Efectivamente, cuando el precio llega al order block, nosotros vemos como este día fue el día de rechazo y el precio que hace un máximo más alto. Pero ¿qué pasa? Nosotros previamente sabíamos que era un nivel posible de reacción, por lo tanto ya dejamos de vender, pero no hemos empezado a comprar por eso, ¿entiendes? Y eso es lo que muchos no entienden. Utilizan escenarios de gráficos diarios para operar trades intradiarios. Eso está mal. Un OT diario no quiere decir una compra
intradiaria. ¿Entienden lo que les acabo de decir? Solamente porque hay un OT para compras diario, pero mi directional bias sigue siendo por estructura bajista, no quiere decir que yo voy a comprar, porque estaríamos tratando de tomar la cola de una nueva tendencia que no sabemos si ya comenzó. Ese es el error de muchos. Por esa es la razón que muchos me dicen, Kevin, ¿por qué no respeta este OT? ¿Cuándo podemos saber si el precio va a respetar los OTs o no? Lo único que te va a indicar cuando el precio va a respetar OTs diarios o de lo que sea es cuando la estructura te haga cambiar el directional bias. De lo contrario, ¿por qué demonios lo vas a hacer? Si sabes que el precio no ha terminado en estructura un directional bias bajista utilizando un swing low, ¿por qué vas a comprar? Entonces, nosotros teníamos como objetivos ese daily order block, pero también teníamos una zona de stop a mis ventas. Eso no quiere decir que vamos a comprar por eso. Entonces, muchos posiblemente ingresan acá en una operación intradiaria que les sirve como compra, pero piensan que a partir de ese momento el precio va a volver a subir hasta aquí arriba. ¿Por qué si todavía no se ha formado un swing low acá? Todavía estructuralmente no se ha formado un market shift alcista acá. ¿Por qué voy a comprar? Dime tú, ¿por qué vas a comprar? Una vez entendemos eso y conocemos el proceso, sabemos que ya dejamos de vender, no hemos comprado todavía, porque la estructura no me lo ha demostrado, a menos de que esta vela alcista, que sea el mínimo más bajo de un patrón de 3 velas, pero al día siguiente observamos cómo las esperanzas de esos compradores precipitados fueron destruidas completamente. O sea, en realidad, nosotros estamos ante la continuación del directional bias bajista, utilizando de hecho ahora otro swing high. Por ende, realmente esta vela se convierte en la tercera vela de un patrón de 3 velas que da continuación a nuestro escenario bajista. Entiendan la diferencia ahora de escoger el directional bias estructuralmente y entre escoger un directional bias solamente porque vemos un nivel importante en el precio. Ese es el secreto para escoger bien el directional bias. Ese es el verdadero secreto. Ahora bien, a pesar de que yo estoy viendo este swing high acá, estoy viendo la tercera vela, yo espero que la vela siguiente quiebre el mínimo anterior, ¿correcto? Y que sea incapaz de quebrar el máximo anterior, lo cual es muy lógico que suceda acá por ver este tipo de vela, lo cual exactamente esta vela lo que hizo fue llenar el liquidity void que dejó esta vela de acá. Eso fue lo que realmente pasó. La reacción que hubo en el bullish order block realmente fue una reacción para quemar a todos los compradores precipitados. O sea, este patrocinio institucional nada más era un liquidity void que fue llenado exactamente al día siguiente. Una vez fue llenado, y aquí es donde vemos realmente cómo el precio está destinado a precios inferiores, nosotros tenemos que preguntarnos, en el concepto de soportes y resistencias clásicos, ¿cuál es el siguiente objetivo en el precio? Bueno, sus mínimos anteriores. Y de paso, vemos que son dos mínimos relativamente iguales. O sea que hay liquidez por neutralizar por debajo de esos mínimos. Pero repito, nosotros no sabemos y no podemos saber si el precio va a atravesar esos mínimos o si los va a utilizar como un soporte para volverse a ir al alza. No lo sabemos. Por lo tanto, mi punto de vista,
o mi recomendación sería que a pesar de que tenga un directional bias bajista, posiblemente esta compra dentro de este día hubiese sido una compra un tanto riesgosa. Es un trade que pudo haber sido rentable, por supuesto que sí, pero que tuvo más riesgo de lo normal porque estábamos ante una zona de soporte. A pesar de que sí, había liquidez por neutralizar y el mercado posiblemente esté destinado a hacerlo, nosotros no podemos saber cuándo un swing high o un swing low va a ser violado. Ahora, las probabilidades cuando se producen este tipo de escenarios, que son liquidity pools bastante obvias, se hacen más grandes. Por lo tanto, a pesar de que hubiese sido una venta de riesgo, hubiese sido una muy buena venta igual. ¿Entiendes? Entonces, una vez el precio cambia, ¿ok? Ese directional bias, otra vez a algo bajista, o mejor dicho, realmente el escenario nunca fue alcista, nunca hubo un cambio estructural fractálico que me diera a mí un cambio de directional bias tampoco, sino la continuación del directional bias bajista que ya traíamos en todo este impulso. Una vez nosotros vemos eso, estamos esperando que el precio haga ¿qué? Que el precio quiebre el mínimo del día anterior. Vamos a ver cuál es el mínimo de esta vela. ¿Okay? El mínimo de esta vela se encontraba en 1.4858 y el mínimo de la vela anterior 1.4857, o sea, fue una vela que no violó el mínimo anterior. Pero repito, a estas alturas del partido, nosotros posiblemente ya estemos fuera de esta venta en este día. ¿Por qué? Porque tenemos otro soporte cercano acá, representando como, representando número uno como un bullish order block, y al mismo tiempo representando como un antiguo mínimo de todo el rango. Por lo tanto, puedo esperar yo efectivamente que el precio neutralice la liquidez por debajo de ese mínimo, pero no sabemos si lo va a hacer. Por lo tanto, este día, que fue un día, las velas que quedan dentro del rango de su vela anterior se llaman inside bars, o sea, velas dentro, velas de interior, o sea, son velas que siguen dentro del rango de su vela anterior. Es una vela que no rompió sus mínimos, no rompió sus máximos, por lo tanto, es una vela en la cual yo al día siguiente, a pesar de que puedo esperar más ventas porque no se ha formado un swing low, yo ya no estoy vendiendo en estas ocasiones, ¿entienden? Ahí es donde el price action, chavos, ahí es donde el price action nos muestra cuándo dejar de operar. No todos los días son operables. Todos los días hay oportunidades de entrar, sí, pero no todos los días tienen las mismas probabilidades de éxito y por lo tanto nosotros tenemos que aprender a decidir cuándo parar. Entonces, ¿qué pasa? El precio efectivamente neutraliza la liquidez y algunos pueden pensar, ok, Kevin, entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un market shift. Aquí hay un market shift hacia abajo. ¿Por qué el precio no siguió hacia abajo? Bueno, si es un market shift, nos vamos a dar cuenta solamente si el precio es capaz de quebrar otra vez ese mínimo. De lo contrario, no hay market shift. Y si de hecho yo empiezo a ver que se está formando un swing high, entonces definitivamente voy a pensar en esto como un false breakout, o sea, un movimiento falso que únicamente tenía el propósito de neutralizar la liquidez por debajo. ¿Entienden? Cada vez que se rompe un máximo o un mínimo anterior, yo tengo que observar cuál es el movimiento estructural que hace el precio después de haberlo hecho. Si es un swing high después de haber quebrado un máximo anterior, ¿por qué carajo voy a comprar? Si es un swing low después de haber hecho un quiebre de un mínimo anterior, ¿por qué voy a vender? A pesar de que hay algunos momentos en los cuales nosotros tenemos breakouts o cambios estructurales, market shift, y vemos exactamente el mismo proceso una y otra vez. Pero te repito, mientras tú no veas que la estructura apoya tus ventas, mientras tú no veas que la estructura apoya tus compras, ¿por qué vas a vender o comprar? ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Se forma un swing low acá. De paso, y es algo bastante interesante ver acá, quiero que observen cómo ese swing low que se forma es un seek and destroy. ¿Se fijan?
Es una vela que respeta los máximos y los mínimos del día anterior. Por lo tanto, yo sé y sobreentiendo, vamos a delinearla, esa Seek and Destroy Candle, que aparte es un order block. ¿Recuerdan? Ok, yo tengo los límites de ese order block, que aparte de ser order block, es un Seek and Destroy. Ok, yo sé que cada vez que yo vea un Seek and Destroy, probablemente esté ante ¿qué? Ante un reversal. Por lo tanto, eso apoya más la idea de que esto sea un rompimiento falso. Y efectivamente, el precio hace una tercera vela más alta y a partir de ahí comienza el proceso una y otra vez, quebrando y neutralizando máximos anteriores para una tendencia alcista una y otra vez. ¿Entienden? ¿Cuál será el siguiente? Una vez yo vi esta tercera vela, ¿cuál era el siguiente objetivo? Bueno, el máximo anterior, lo cual también lo convierte en un bearish order block. Por lo tanto, en esta ocasión, yo voy a esperar que se forme otro swing low para volver a cambiar, o mejor dicho, para continuar mi directional bias y seguir comprando día tras día. Es por eso. ¿La regla aplica todos los días? Sí, pero no todos los días vamos a tener velas que hagan lo mismo. Si te fijas, esta vela abrió, hacia un movimiento hacia abajo, ¿ok? Y no pudo ser capaz, a pesar de que nosotros esperábamos que fuera capaz, de quebrar el ¿qué? El máximo anterior. ¿Pero por qué? Bueno, en primer lugar, si yo pongo en este bearish order block mis niveles de Fibonacci, voy a encontrar que el fair value es el encargado, ¿ok?, de pausar el precio como una resistencia. Por lo tanto, yo tener un bearish order block acá, yo me voy a esperar a que la estructura forme un nuevo swing low en el gráfico diario para volver a las compras en gráfico intradiario, o sea, en gráficos de temporalidad menor. Eso es lo que quiero que entiendan. Solamente porque ustedes tengan un nivel importante de rechazo en un gráfico diario no significa que van a cambiar su directional bias. Solamente porque aquí había un note después de un market shift no significaba que yo tenía que comprar en esos sotes. Tenía que esperar que la estructura diaria me demostrara un directional bias cambiando alcista para yo poder comenzar con mis compras intradiarias y así aprovechar todo ese movimiento. Entonces les digo, después de este swing low, ¿cuántos pips se movió este par hasta el siguiente punto de resistencia? Se movió 439 pips. Yo te pregunto a ti, si hubieses elegido comprar intradiariamente dentro de este rango de precio y después de haber sido confirmado el directional bias alcista, ¿hubieses tenido pocos pips? No. Hubiesen sido muchos pips en compras intradiarias en diferentes días. Entonces, ¿por qué razón quieres tomar la cola de las tendencias? ¿Por qué razón querías comprar acá? ¿Entiendes? ¿Por qué razón, chavos? ¿Por qué razón? Y luego, después de que vemos el quiebre de este máximo, tenemos que un market shift alcista. Por lo tanto, cualquier retroceso bajista, siempre y cuando, ojo con esto, siempre y cuando, cualquier retroceso bajista acá en gráfico diario, siempre y cuando haya un swing low, puede ser utilizado por mí de manera intradiaria. ¿Para qué? Para comprar. Pero yo no voy a comprar en mi 79, en el 70,5, en el 61,8. ¿Pueden hacerlo? Por supuesto que pueden hacerlo. Por supuesto que pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque dentro de estas velas hay más estructuras, pero estamos hablando desde el punto de vista estructural en gráfico diario. Todavía no es momento para comprar. No lo es, porque el directional bias, después de este swing high, ¿qué empezó a pasar? Perdón, después de este swing high, ¿qué empezó a suceder? Velas hacia abajo, quebrando mínimos, por lo tanto el directional bias no había sido cambiado acá. ¿Entiendes?
Entonces, ¿por qué razón voy a comprar acá solamente porque es un lote diario? ¿Por qué razón? ¿Hay altas probabilidades? Por supuesto que sí, estamos ante un fractal alcista, por lo tanto las probabilidades son muy altas de que estos puntos sean utilizados como para compras. Pero eso no quiere decir que de manera intradiaria tenga que entrar justamente 2 pips aquí abajo, porque soy intradiario. Ahora bien, hablando desde el punto de vista swing, entonces yo hubiese repetido el mismo proceso, pero dentro de un gráfico semanal. Por lo tanto, mis compras sí hubiesen sido como swing trader exactamente en estos niveles, en el 79, en el 70,5, porque estoy hablando de movimientos de una escala mayor todavía. Pero estamos hablando de scalps y de intraday trading. No podemos comprar de manera intradiaria, no podemos comprar con scalps dentro de un directional bias bajista en una temporalidad menor. ¿Por qué? En una temporalidad mayor, perdón. ¿Por qué en nuestra mente está eso? Si fuésemos swing traders, sí hubiese utilizado exactamente los niveles para comprar. Estamos hablando de un swing, me puedo permitir un drawdown mucho más holgado según esta estructura. Pero si soy intradiario, ¿por qué razón quiero tomar la punta de una tendencia? Puedo tomar la punta de movimientos dentro de esta vela diaria, dentro de esta vela diaria, dentro de las siguientes velas diarias. ¿Entienden? Pero ¿cuál es el afán? ¿Cuál es el afán de tomar las puntas de una tendencia mayor si estamos haciendo trading de temporalidad menor? ¿Entienden? De esa manera se define. Entonces, en repaso, chavos, en resumen, si nosotros vamos a elegir el directional bias que vamos a tomar para movimientos intradiarios o para movimientos de swing trading, vamos a tomar como referencia la temporalidad mayor. En este caso, para ser intradiario, yo voy a usar mis temporalidades diarias para elegir ¿qué? Mi directional bias. Ojo, estamos hablando de dirección, no de precisión. Aquí no les estoy dando métodos de entrada, les estoy dando métodos de elegir sabiamente su dirección. Entonces utilizamos los swing points para eso. Los patrones de 3 velas son importantísimos. Los clásicos niveles de soportes y resistencias utilizando máximos y mínimos son importantísimos. Entonces, cuando vemos la formación de un patrón de 3 velas terminada, vamos a esperar que los días siguientes utilicen los máximos anteriores en un swing low y utilicen los mínimos anteriores en un swing high. De esa manera, el directional bias diario va a ser completamente bien definido. Entonces, vamos a tomar un ejemplo. Vamos a tomar un ejemplo. Yo me voy a ir a un gráfico de 1 hora. Mejor vamos a irnos a un gráfico de un día y vamos a elegir un movimiento, ¿ok? Vamos a elegir un movimiento que va a ser comprendido entre el rango diario del 11 de enero, o sea, vamos a utilizar esta estructura, mínimo, máximo. ¿Ok? Quiero que observes esto. Yo acá tengo mi rango de trading definido. Este va a ser el rango de trading que yo voy a utilizar. Y vamos a tratar de ubicar un directional bias utilizando este rango como delimitante. Entonces, ¿qué pasa? Quiero que te fijes en este swing low. ¿Ok? Tenemos un mínimo y tenemos mínimos más altos a sus lados. Por lo tanto, el patrón de 3 velas está completamente ubicado. Después de la tercera vela, ¿ok? Es donde yo me voy a prestar atención a un movimiento alcista. Pero vamos a utilizar los niveles clásicos de soportes y resistencias. ¿Cuáles son esos niveles? Bueno, en primer lugar, tenemos los máximos más recientes, que son estos que están acá. ¿Entiendes? Y después siguen los máximos de plazo intermedio, que son los que delimitan mi rango, ¿correcto? Por lo tanto, si yo estoy buscando compras en un directional bias alcista de gráfico diario, mis primeros niveles objetivos para movimientos diarios van a ser estos niveles. Obviamente podemos agregar más niveles utilizando los conceptos que nosotros ya sabemos, pero estamos hablando de algo muy simple,
¿ok? Vamos a utilizar la simpleza. Eso es lo que realmente, la sencillez del trading es lo que hace el trading fácil, ¿ok? Entonces, sabemos nosotros que por encima de estos dos mínimos que son prácticamente iguales, hay liquidez, hay un liquidity pool. Por lo tanto, en una temporalidad mayor, yo sé que si el precio sube, probablemente quiera neutralizar la liquidez que hay por encima de estos máximos, ¿correcto? Es exactamente lo que hizo el precio, es exactamente lo que lo hizo, ¿ok? Pero nos vamos a enfocar en todo este movimiento alcista. Una vez nosotros vimos, ¿ok?, el patrón de 3 velas culminado, quiero que te observes el siguiente día de trading, que es en el que nos vamos a enfocar. Yo ya tengo, ¿ok?, mi directional bias escogido, es alcista. Vamos a esperar entonces que el día siguiente nos proporcione una entrada para compras. Entonces, eso se produce el 16 de marzo del año 2017. Entonces, me voy a ir a un gráfico de 1 hora. ¿Ok? Voy al gráfico de 1 hora y me voy a ubicar el 16 de marzo. Uy, me fui a 2016. Vamos a ubicar el 16 de marzo del año 2017. Aquí está nuestro rango. Observen. Acá está que la liquidity pool obvia, ¿ok? Estamos hablando de temporalidades mayores. Y aquí nosotros ya tenemos un directional bias escogido. ¿Te fijas? Aquí nosotros ya tenemos un directional bias escogido. Entonces yo me voy a acercar a ese día de trading, ¿ok? Y comienza a las 0 horas. O sea, yo que ya sé que estoy ante un directional bias alcista, voy a estudiar la estructura que hay previa, ¿ok? ¿Y qué tenemos? Bueno, en primer lugar tenemos este liquidity void que puede llegar a ser llenado. Antes que eso, antes que ese liquidity void, yo también tengo, ¿ok? Yo también tengo esta zona, ¿ok? ¿Qué zona es? Bueno, esto es lo que nosotros conocemos comúnmente como un mitigation block. Al mismo tiempo tenemos un bullish short block, ¿ya? Y si yo utilizo mis niveles de Fibonacci, swing low a swing high, ups, swing low a swing high, ¿ok? Yo observo dónde están mis sotes. Probablemente yo hubiese tenido la oportunidad de irme en largos este día de trading utilizando el 1.2231 del 61,8 de cualquiera de mis sotes. ¿Qué me gusta hacer a mí? Bueno, cuando yo observo este tipo de escenarios, yo tengo delimitantes de dónde pueden ser mis oportunidades de compra. Las mejores podrían ser en el 61,8 y en el 70,5. Pero eso no quiere decir, y aquí es donde voy a entrar a otra parte, y es cuando algunos me dicen, Kevin, mi entrada no entró. Valga la redundancia. No entró. Se quedó a 2 pips, se quedó a 3 pips. En este caso, imagínate si hubieras puesto tu entrada en el 61,8, ¿ok? El precio no hubiese llegado. Entonces muchos se quedan como, oh my God, no pude entrar, se quedó a 3 pips. ¿Qué hago para detener eso? Bueno, en primer lugar, chavos, antes que el Fibonacci, para mí, los institutional levels son mucho más importantes. Así que yo una vez tengo identificado mi mitigation block, el límite de mi order block y mis niveles de Fibonacci, yo, además de eso, o primordialmente, quisiera saber cuáles son los niveles institucionales más cercanos a este nivel. ¿Ok? ¿Cuáles son esos niveles institucionales más cercanos? Bueno, en primer lugar, tenemos el 1.2220, que es la primera media figura, ¿ok?, más importante. 2220, ¿ok? Pero al mismo tiempo, arriba, yo tengo lo que conozco como una ¿qué? Como una media figura en 22.50. Esos son los dos niveles institucionales más cercanos que yo tengo, ¿ok? Entonces, en primicia, tengo unas confluencias entre el 22.50 como media figura y el 22.20 como media figura. Y en medio tengo mis niveles de Fibonacci, que es el 61.8, el 70,5 y un mitigation block. Aparte de eso, mi directional bias es completamente alcista
Y este mínimo se crea aproximadamente en mi New York Kill Zone. ¿Ok? Entonces, yo acá tengo, chavos, la oportunidad de irme en largos. En la Kill Zone de Londres, aproximadamente a las 10 horas, se formó un máximo que pudo haber sido utilizado como un optimal trade entry para ventas. ¿Te fijas? Quiero que te fijes cómo esto pudo haber sido posible. Pudiste haber entrado en una venta, ¿en qué? Pudiste haber entrado en una venta en el gráfico diario. Sin embargo, el Directional Bias tuyo no es de ventas. ¿Pudiste haber tomado esta venta? Sí, como un scalp. ¿Cuál hubiese sido mi objetivo? Bueno, mi objetivo hubiese sido de mi entrada al mínimo anterior con 30 pips. Ahí tengo yo mi scalp. Pero yo sé que mi Directional Bias es alcista, por lo tanto, mis objetivos van a estar ¿dónde? Van a estar por debajo, ¿ok? Por debajo. Y además, yo tengo identificado un liquidity pool acá. Ve esta liquidity pool. Ahora, recuerden la regla sobre las liquidity pools. Cada vez que yo veo un liquidity pool en temporalidad menor, yo tengo un rango de entre 10 a 20 pips para esperar un stop hunt. Entonces, realmente, chavos, lo que me va a ayudar a decidir mis niveles más óptimos de entrada va a ser la liquidez. ¿Por qué? Porque recuerden que eso es lo más importante en el mercado. La liquidez, no mis Fibonaccis. No mis Fibonaccis. Eso no. ¿Por qué? Porque eso está por fuera del price action. El price action es lo que yo tengo que aprender a leer. Entonces, ¿saben qué? Yo en vez de haber escogido swing low, swing high, y como les dije en algún momento, yo no recuerdo la última vez que yo utilicé mis niveles de Fibonacci. De verdad que no lo recuerdo porque no los necesito. No los necesito. ¿Saben dónde era realmente la mejor oportunidad de compra? ¿Saben dónde era? Aquí. Tengo una media figura, tengo una liquidity pool, tengo OT cerca, tengo un mitigation block cerca, y yo voy a elegir nada más entre dos opciones. ¿Cuál de los dos niveles institucionales que tengo cerca me puede servir más? ¿Cuál de los dos? En mi caso, chavos, a mí me gusta que mi entrada entre, como valga la redundancia otra vez. A mí me gusta que mi operación entre, no que se quede a 3 pips. Entonces yo evidentemente hubiese escogido, chavos, evidentemente hubiese escogido la media figura de 1.2250 y mi operación sí hubiese entrado. Pero por buscar perfección, por buscar entrar en las colas de los movimientos, muchos se quedan esperando. Vean cuán preciso fue el rango de 20 pips. Vean cuán preciso fue el rango de 20 pips. Exactamente en 20 pips. El precio hace el mínimo del día. Exactamente ahí hace el mínimo del día. Y luego, boom, tenemos una oportunidad de irnos en largos del 22.50 aproximadamente. 125 pips intradiarios. ¿Les parece poca cosa? ¿Les parece poca cosa eso, chavos? Escogimos el directional bias correcto a pesar de una muy buena compra, una muy buena venta, perdón, en la Kill Zone de Londres. Nosotros ya sabíamos cuál era nuestra directional bias. Por lo tanto, en vez de vender, yo busco comprar. Y eso fue lo que produjo los mejores resultados. En vez de utilizar mis Fibonacci como mi alma secreta, yo utilizo el precio como arma secreta, la liquidez institucional como arma secreta. Aquí abajo hay sell stops que coinciden con el área de un mitigation block. Cuando ustedes vean mitigation blocks, el precio no necesariamente tiene que llegar ahí. Posiblemente tengamos una figura institucional. Y ojo con lo que les voy a decir, chavos. Las figuras o los niveles institucionales son mucho más importantes que cualquier otro nivel. Mucho más importantes que cualquier otro nivel. Cuando nosotros los tenemos en confluencia, se convierte en armas poderosísimas. ¿Estamos? Se convierte en armas poderosísimas, chavos.
Podemos irnos al día siguiente y volver a hacer lo mismo. Vamos a ir al gráfico del 17. Ok, vamos a irnos a ver al 17. Y vamos a ver si ese día pudimos haber hecho lo mismo. ¿Les parece? Entonces, ya tenemos objetivos nosotros de largo plazo. Vean qué fácil elegir objetivos de largo plazo. Vean cuán fácil elegir objetivos de largo plazo. Utilizando dos conceptos de todos los que podemos aprender, de todos los que podemos usar. Entonces vean el día siguiente. Vamos a poner el separador de periodos para no perdernos. Vean el día siguiente, el 17. ¿Ok? Nosotros tenemos un movimiento alcista. Esta fue la expansión que obtuvimos de la compra y nosotros a estas alturas del partido probablemente ya estemos fuera de nuestras compras. Entonces, inicia el nuevo día de trading. Nosotros tenemos identificada nuestra kill zone. ¿En dónde? A partir del 5 horario GMT. Ojo, esta es una hora estándar. Realmente hay muchos brokers que van a utilizar diferentes horarios, pero la hora estándar, y para que nadie se pierda, vamos a utilizar el 5 horario GMT. Entonces nosotros sabemos que posiblemente, de hecho quiero observar qué día es, el 17 de marzo del 2017. Es el día, vamos a observar, era un viernes, chavos. Fue un día viernes, el 17, sí, fue un día viernes. O sea, estamos ante el final de la semana. Por lo tanto, esta compra se convierte en una compra un poco riesgosa, ¿sí? Así que si vamos a buscar compras en este día, nosotros posiblemente realmente deberíamos de haber buscado compras un poquito cortas, por decirlo así, ¿no? Algo rápidas, lo que no queremos mantener durante el fin de semana. Entonces, en primicia, vemos como en nuestra London Kill Zone, aproximadamente a las 10 horario GMT, se hace que el mínimo del día, lo cual es lo que nosotros esperamos ante días alcistas, ¿correcto? Tenemos el mínimo del día en nuestra London Kill Zone. Nosotros sabemos perfectamente la liquidez que hay por debajo de estos mínimos. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es el rango de movimiento que le damos? Bueno, repito, vamos a hacer el mismo procedimiento de 0 a 20 pips. ¿Ok? Vamos a alargarlo. Y ese era el rango que nosotros teníamos para que el precio hiciera el qué. Hiciera lo mismo con la liquidity pool que hay por debajo de todo esto. Esto es un movimiento expansivo. Quiero que observen algo. Ustedes me pueden haber dicho, Kevin, ¿por qué que es un liquidity void, al parecer, lo cual de hecho sí lo es, ¿por qué que es un liquidity void, no esperabas que fuese rellenado y por qué no utilizaste tus OTs? Porque aquí me estás mostrando, Kevin, magia realmente, porque alguien normal pudo haber elegido nuestros OTs como zonas de compra, lo cual hubiese estado mucho más abajo de lo que el precio llegó. Te voy a explicar por qué. Si te fijas, este liquidity void fue llenado. Fue más del 50%, por lo tanto yo ya lo considero llenado. E inmediatamente después se confirmó otro movimiento de expansión. Pero lo interesante es, y aquí es donde quiero que apunten esta regla, chavos, cuando los bancos centrales y cuando las instituciones están involucradas en un movimiento tendencial rápido, no necesariamente vayamos a ver retrocesos grandes. Ojo con lo que estoy diciéndote. Ojo con lo que estoy diciéndote. Cuando las instituciones quieren ver al par en determinados precios, lo van a hacer de manera directa. No van a andar con juegos. Y como este nivel, o mejor dicho, este movimiento explosivo fue provocado después de haber llenado un vacío de liquidez, a mí me da mucho la impresión de que realmente este es un nivel patrocinado institucionalmente. El precio necesita ir más arriba. Las instituciones quieren ver el precio más arriba. Por lo tanto, yo no me voy a esperar
movimientos de una magnitud grande en retroceso, sino que voy a esperar acumulaciones pequeñas y luego precios más altos. Es exactamente lo que pasó la semana pasada con GBP/USD. Si ustedes se fijan, el precio siguió subiendo y siguió subiendo a pesar de haber dejado una vela diaria de este tamaño, que sí, es un liquidity void, pero no necesariamente quiere decir que el precio vaya a llenarlo inmediatamente, porque lo que quieren las instituciones es tener el precio en esos niveles. Por lo tanto, ellos no van a perder el tiempo haciendo retrocesos grandes. Por eso yo hubiese tomado en cuenta la liquidity pool como una zona de importante relevancia. Aparte, el mínimo del día se hizo exactamente después. Entonces, yo tengo ubicados mis niveles de compras donde 10 pips abajo, o sea, este es el mínimo que estoy usando como referencia aproximadamente, 1.2341, entonces aproximadamente en 1.2331. O bueno, vamos a utilizar mejor el más bajo, ¿no? Que sería este que está acá. Ese es el que voy a utilizar. Ahí está, 20 pips. Y tenemos ese mínimo en 1.2336. Entonces, en 1.2326 probablemente yo hubiese colocado mi primera compra. Entonces, dime tú, ¿hubiese entrado a mi operación? Probablemente sí. ¿Hubiese sido el mínimo del día? Probablemente sí. ¿Hubiese sido una muy buena compra? Probablemente sí. ¿Te fijas? Luego tenemos el trading del domingo. Si tú te fijas, realmente el trading del domingo fue bien, hizo un máximo y un mínimo, por lo tanto la vela se hace un poco pequeña, ¿no? Yo no hago trading personalmente el domingo, así que pudimos habernos saltado directamente al lunes. ¿Ok? Pero ¿qué tenemos en confluencia? Bueno, en primer lugar tenemos un bullish order block. Acá. Es lo que tenemos acá, un bullish order block. ¿Ok? Entonces, el domingo, ¿ok? El precio utiliza ese bullish order block y termina el día haciendo un máximo. Entonces, justamente el lunes nosotros pudimos haber tomado otro, ya sabemos cuál es nuestro directional bias, ¿verdad? Ya sabemos que la idea es quebrar ¿qué? El máximo del día anterior. Esa es la idea. Lo mismo que en nuestra primera compra. La idea era que quebrar el máximo del día anterior. Eso es lo que estamos haciendo. Si te fijas, se ha cumplido a la perfección después de haber elegido desde varios días antes nuestro direction bias. Pues ahora voy a las 5 horario GMT y espero otra vez el qué cosa. Yo acá tengo dos opciones. Uno, estoy dentro de un bullish order block, por lo tanto yo sé que probablemente dentro de esta área sea la zona óptima para comprar. Ahí sí yo hubiese utilizado mis niveles de Fibonacci. ¿Por qué? Porque tengo el rango más corto del precio. Tengo dos opciones. Utilizar el rango del día anterior, que es este, y ahí están mis sotes, ahí hubiese yo comprado, si no compré el domingo. Y la segunda opción era haber utilizado nada más el rango más pequeño y más reciente. Como las dos formas hacen confluencia con los niveles de Fibonacci, entonces, ¿qué hubiese hecho yo? Bueno, yo me hubiese ido ¿a dónde? A ubicar mi nivel institucional más cercano, que es 1.2350 como media figura. ¿Te fijas qué fácil utilizando conceptos básicos? Aquí no estoy utilizando Gray Days, lo cual pude haber hecho y yo sé que probablemente hubiese utilizado niveles. Estoy utilizando Gray Days, Blue Days, tantas cosas que hemos aprendido. Market Maker, Buy Models. ¿Te fijas? 23.50, ahí hubiese estado mi compra. Y ahí es donde ves. ¡Pum! Expansiones, 130 pips, 145 pips. ¿Ves cuán increíble y cuán fácil es elegir un directional bias? Entonces, ¿por qué te esmeras? ¿Por qué te esmeras en utilizar niveles que no son de la temporalidad y la magnitud de los trades que usas tú para operar? Te dejo para que lo medites. Espero que te haya servido la clase de hoy. Nos vemos en la próxima. Un saludo.